El verano toca a su fin, al menos la parte que podemos considerar más ociosa en el viejo continente, que se circunscribe a agosto. Aquí en España es el mes por antonomasia del verano. No podemos negar que si nuestro país es un destino predilecto para el turismo, responde a tres factores principales: la cultura, el ocio, la fiesta, llámele como quiera, y muy unido a estos, el tiempo, el clima, fantástico siempre, inmejorable en agosto, sobre todo si le gusta el calor. Y este último, centrado en las altas temperaturas, aunque agradables, del verano español, ha copado fuera de su atractivo turístico alguna que otra conversación en relación con la criminalidad. En el programa anterior nos hicimos la pregunta de si el aumento de penas disminuía la delincuencia, y aunque en esta ocasión nos interrogamos sobre si el calor hace aumentar la criminalidad, verá que existe mucho más que un simple paralelismo, porque la respuesta, ya sabe usted, debe ser matizada. Además, no se crea que esta pregunta es actual, ni siquiera es de este siglo. La posible interrelación, la posible correlación entre clima como concepto total y delincuencia viene preocupando desde hace mucho tiempo. Vamos allá entonces con el programa de hoy, para responder a la pregunta de si el calor influye en el aumento de la delincuencia. Bienvenido a Zona Criminal. Cuando se habla de ciertos, digamos por el momento, factores que influyen en el delito, en los actos criminales, entre otras características, podemos encontrar factores de reciente aparición o de temporalidad longitudinal. Por ejemplo, hace 100 años el impacto que pudieran tener las nuevas tecnologías no eran tenidas en cuenta como factor influyente. En cambio, otros como la clase socioeconómica o la estructura de desarrollo, siempre lo son. Además, existe la posibilidad de que en la actualidad observemos, o mejor dicho, estudiemos y concluyamos la influencia de factores que siempre han estado ahí, pero que se pensaba no tendrían peso en la delincuencia. Y digo esto porque la temperatura, y sobre todo el calor, parece uno de esos factores, esos parámetros que han sido introducidos en la ecuación en este tiempo contemporáneo, en donde, y seamos sinceros, en ocasiones y no pocas, se confunde o se intenta confundir creencia con ciencia, deseo con axioma, o lo que todavía es, a mi juicio, más grave, ideología con empirismo. Todos conceptos antagónicos que aquí, los primeros, los desechamos completamente respecto a nuestra finalidad. Y de hecho, creo que con eso del calor es lo que se ha intentado, el concluir que la criminalidad aumenta por de manera directa, pasando de la correlación o la supuesta correlación a la causa, y ya adelantamos la respuesta. Esto no es así. Es simplemente un factor más que influye, pero no determina. Y a pesar de que en muchas ocasiones la exposición del calor como la causa del aumento de delitos, sobre todo en verano, parece una ocurrencia esnovista, el clima no como causa, sino como posible factor de influencia, directa o indirecta, total o parcial, pasó de la observación al estudio hace mucho tiempo. O mejor dicho, se tiene como objeto de análisis desde tiempo atrás. Y cuando digo atrás, debemos remontarnos al siglo VIII. Efectivamente, hace siglos, las diferencias climáticas preocuparon a los estudiosos del crimen, pero estos, lejos incluso al principio de hacerlo de una manera casuística, total o incluso como designio divino, lo hicieron desde un prisma racional, o al menos todo lo racional que se podía en aquel entonces, y no como crítica, sino como poseedores de herramientas mucho más limitadas que las actuales. Y aún así, lo tenían como un factor, o como una variable más, a tener en cuenta a la hora de estudiar la criminalidad. Aunque por supuesto faltaba, y de hecho aún falta a este respecto mucho por estudiar, esta variable climática siempre preocupó. Y es que, como decía, en el Código Legal de los Frisones, conocido como Lex Frisionum, que data de finales del siglo VIII, a lo que ya nos hemos referido, se establecieron penas diferentes dependiendo de la climatología donde sucediera el hecho, ya que entendían que estas condiciones, las climáticas, eran favorables a ciertos delitos. A partir de ahí, tanto criminólogos de sobra conocidos como Lombroso hasta figuras históricas como Voltaire
pensaban y afirmaban que la climatología influía en el hombre y sus delitos, en ocasiones con información y datos más rigurosos que otros. Por ejemplo, el propio Voltaire pensaba que el viento del este hacía aumentar los suicidios, lo cual es simplemente una conclusión basada en la observación común, y ni eso. En España, sobre todo en el norte, se suele decir que es el viento sur el que influye en los suicidios, teniendo en cuenta que ambos países, Francia y España, son vecinos, o ambos vientos tienen la misma influencia, o alguno se equivoca, o ambos, por supuesto. Así que cuidado con las aseveraciones respecto al clima, o a cualquier variable que se componga de varios ítems, porque no todos son fiables. Centrándonos en esto último, tenemos que tener claro que la visión metodológica es la correcta para posicionar la climatología como variable, que antes denominábamos factor, que compone el constructo. Este ya sabemos cuál es: la delincuencia, la criminalidad. Y el clima, la influencia de esta, no es más que otra variable que lo compone y que en muchas ocasiones no tiene una influencia directa. Me explico. El clima es un concepto holístico, una variable más compuesta de ítems. En muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos del calor y su influencia en los delitos, en el aumento de estos, solo estamos teniendo en cuenta un ítem de la variable, la temperatura. E incluso aquí, deberemos preguntarnos si esta influencia existe y si es directa. Es decir, ¿es la temperatura la que hace aumentar directamente la delincuencia o es lo que la temperatura provoca? Si nos damos cuenta, y simplemente para su reflexión, las altas temperaturas suelen darse en época ociosa, lo que hace que tengamos más tiempo libre y con el buen tiempo pasemos en promedio más horas en la calle, por lo que hay más posibilidades de interacción humana. Además, lo que puede provocar el calor, mayor sudoración, falta de sueño, etc., puede influir en la irritabilidad de los sujetos, que al estar más tiempo en la calle, provocar más altercados. Es casi una regla de 3. Como vemos, las cosas son más complicadas que decir y concluir que el calor aumenta los delitos y, peor aún, que es su causa. Y esto, por muy específico que parezca, debe estudiarse, porque así, y teniendo en cuenta que podemos adelantarnos en el conocimiento del clima, podríamos llevar a cabo intervención preventiva dentro de las posibilidades criminológicas y de seguridad. Como vemos, la climatología como variable aislada tiene de por sí una gran cantidad de ítems a analizar. Por ejemplo, si existen datos sobre qué tipologías aumentan respecto a esta, si hay correlación entre temperatura y delito, etc. Así que vamos a ver, por ahora, qué información podemos aportar desde una perspectiva empírica. Como sabemos, la criminología es una ciencia multidisciplinar, es decir, que su interdisciplinariedad, que también la tiene, se nutre del conocimiento de otras ciencias. En este caso podríamos hablar que los datos más concluyentes, o mejor dicho, los primeros con un contraste objetivo, los obtenemos, como no podía ser de otra manera, de la estadística. Y es que en 1833 un matemático, además de sociólogo y naturalista llamado Adolf Quetelet, promulgó tras realizar varios estudios la ley térmica o las leyes térmicas de la delincuencia. En este caso, estudió cómo el clima tenía influencia, al menos parcial, en dos variables de la delincuencia: la tipología de los delitos y la temporalidad de los mismos. Así, observó que podría dividirse entre meses fríos y calurosos, o invierno y verano, dependiendo de la tipología delictiva, siendo la época más fría cuando los delitos contra el patrimonio aumentaban, y en la de calor, aquellos contra las personas. Aquí tendríamos que preguntarnos si existe una relación lineal con el calor, o este simplemente el detonante para los ítems que hemos mencionado antes, es decir, mayor tiempo en la calle, más irritabilidad, etc. Y por último, sí que especificó Quetelet que los delitos sexuales eran más comunes, o mejor dicho, aumentaban durante la primavera. De nuevo, cabe preguntarse lo mismo, siendo la época en la que se comienza a pasar más tiempo al aire libre, si existe esta correlación. Y aquí hace aparición lo que podríamos catalogar como el axioma de la normalidad, la famosa campana de Gauss. Y es que si hay una cosa que efectivamente se pudo comprobar es que los extremos, tanto del frío como del calor, estas diferencias disminuían. Efectivamente, no hay una relación lineal directa con la temperatura, sino curvilínea. Es decir, los delitos, o las leyes térmicas de Quetelet y algunos preceptos más, se cumplen cuando estas diferencias son moderadas.
Es posible que uno de los argumentos a favor de esto es que los extremos no predisponen al contexto, ni con un frío helador ni con un calor abrasador. La gente se junta en la calle, se relaciona, etc. Sí, probablemente con este último la irritabilidad es mayor, con el calor abrasador, pero no la descargas con desconocidos, lo cual nos lleva a preguntarnos si en estos extremos, por ejemplo, aumentan los delitos cometidos en la morada. Como ve, hay mucho que estudiar. Por lo tanto, ya para ir concluyendo, podemos decir que la climatología es una variable más a tener en cuenta, que sí, puede influir en los delitos, pero no de manera única y directa, sino más bien junto con las demás variables, junto con los demás factores. Aunque a primera vista pensemos que poco se puede hacer contra el clima, es decir, es difícil llevar a cabo una intervención preventiva en este aspecto, la verdad es que esto no es así del todo. Los últimos estudios al respecto indican que se puede realizar una buena prognosis con los datos climáticos, pudiendo prever estadísticamente la posibilidad de aumento en ciertas tipologías en relación a ciertos datos, por ejemplo la temperatura. Y sí, es cierto que no se puede cambiar el calor del verano, pero sí, por ejemplo, apaciguarlo. Aquí, la criminología ambiental puede ayudar sobremanera. Al final, se trata de una variable que por sí sola no puede modificarse ni total ni parcialmente, pero sí nos aporta datos predictivos sobre los que de manera indirecta podemos incidir. Así que para cerrar el programa, no, el calor no mata. Y sí, el clima influye como una variable más en la criminalidad. Ya lo sabemos, la delincuencia es multifactorial, y este es simplemente un factor más. Un factor de fácil predicción y estudio, de correlaciones más o menos fuertes y más o menos directas. Esto quiere decir que cuidado con concluir casuísticamente respecto a la temperatura, cuando igual lo que influye es lo que provoca esa temperatura. Y aquí sí entran en juego los factores susceptibles de ser intervenidos, porque sí, nuestra biología, nuestra fisiología, se ven influenciadas por la climatología, pero también nuestro entorno, nuestra actividad, etc. Así que de nuevo no es tanto saber qué influye, sino cómo influyen los ítems en la variable, estas en relación con las demás y todas respecto al constructo. Ahí está lo difícil y vital, puesto que el qué ya lo conocemos. No podemos decir que si hay un calor con una temperatura X, se dispara un porcentaje concreto de delincuencia sin tener en cuenta todas las demás variables, porque esto conduciría con alta probabilidad al error de concepto, de conclusión y, lo que es peor, de acción. Y hasta aquí el programa de hoy. Le dejo en la descripción referencias y algo de bibliografía para ampliar el tema. Le animo a seguirnos en las redes sociales del podcast y del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Asimismo, le recomiendo unirse a nuestra newsletter para estar informado de las novedades. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.